Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que esté todo bien. Vamos a comenzar con una serie de videitos en los que vamos a abordar los dos últimos temas de la materia, que son sistema respiratorio y sistema cardiovascular, que van sí o sí de la mano, que son absolutamente necesarios comprender desde el inicio hasta el final para poder dar cuenta de cada uno de nuestros procesos celulares y biológicos y además que van a dar lugar a nuestra propia vida. Así que vamos a hacer una serie de videos en los que vamos a trabajar conceptos muy generales y muy específicos a la vez. Van a tener divididos de alguna manera los temas, dadas las funcionalidades de cada uno de ellos en particular, pero que hacen a la totalidad de organizada de estos dos sistemas. Así que, si les parece, arrancamos. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser un recorrido hacia atrás en la materia y vamos a recordar un poquito que el hombre es materia, porque está formado básicamente por átomos y que a su vez tiene peso, ocupa un lugar en el espacio. Dijimos que estaba formado por átomos. Estos átomos se van a combinar para formar estructuras más grandes, que son esas macromoléculas o biomoléculas que habíamos estado estudiando. Y que de alguna manera este proceso es un proceso circular, porque a esas macromoléculas que nosotros incorporamos y que nosotros vamos a combinar dentro del cuerpo, esas macromoléculas van a llegar a nosotros a partir de la alimentación primariamente. Entonces, dentro del cuerpo de cada uno de nosotros, a partir de esas ingestas, a partir de ese ingreso de macromoléculas en el cuerpo, como son los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, es que nosotros vamos a poder incorporarlas y poder llevar a cabo todos aquellos procesos que hacen netamente a nuestra calidad vital. Entonces surge esta palabra que todo el mundo la usa, ¿sí? Que de alguna manera está de moda, la palabra metabolismo. Y ustedes van a escuchar que esta palabra se repite permanentemente en todo lo que es el cotidiano, ¿no? Fulano tiene el metabolismo lento, fulano tiene el metabolismo acelerado, pero ¿qué es en realidad el metabolismo? El metabolismo hace referencia a todas aquellas reacciones bioquímicas que se suceden en el cuerpo, ¿sí? A través de las cuales las células, ¿sí? Y cada una de las partes de nuestro cuerpo pueden de alguna manera obtener esa energía, ¿sí? Que necesitamos para realizar todos nuestros procesos vitales. Y cuando decimos que nosotros obtenemos energía a partir de esas macromoléculas que ingerimos, tiene que ver con esto, con que esas macromoléculas que nosotros ingerimos dentro del cuerpo van a sufrir una serie de modificaciones de lo macro hasta lo micro, ¿sí? Hasta transformarse en esos átomos que las células van a utilizar y que van a generar, ¿sí? Todos aquellos elementos que van a ser necesarios para forjar cada uno de nuestros procesos vitales. Entonces, partiendo de la premisa de estas macromoléculas que ingresan a nosotros a través de la alimentación, vamos a hacer un recorrido, ¿sí? Hacia todas las partes del cuerpo por las que estas macromoléculas van a llegar, a partir de las cuales las células van a tomar aquellas cosas que necesitan para poder realizar los procesos vitales. A eso se lo llama metabolismo, el conjunto de reacciones bioquímicas. Pero de todas estas macromoléculas, si ustedes hacen memoria, cuando vimos biomoléculas o macromoléculas, yo siempre les nombraba o les nombro permanentemente una en particular, que es la glucosa. La glucosa hace referencia al grupo de los hidratos de carbono y como tal es una de las estructuras más importantes, si no la más importante, que nosotros debemos incorporar para que todos los procesos biológicos se desarrollen. Esa glucosa dentro del cuerpito va a seguir una serie de rutas particulares, ¿sí? Va a seguir una serie de pasos determinados para lograr de alguna manera transformarse llegando a las células y convertirse en algo tan vital como es el oxígeno. Y entonces ahí viene la pregunta que ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con aparato respiratorio? Tenemos que, como les dije desde la primera clase, nosotros tenemos que interpretar a un ser humano integral, holístico. Tenemos que verlo como un todo, como un sistema, ¿sí? El sistema hombre.
este sistema hombre permanentemente intercambia materia y energía con el medio, ¿sí? Piensen que nosotros ingerimos alimentos, ese alimento es energía que va a ser transformada en el cuerpo en otro tipo de energía para poder llevar a cabo muchos procesos biológicos, de hecho todos. Y de todas estas estructuras que son las grandes, las macro, nosotros nos va a interesar particularmente una que va a ser la glucosa, ¿sí? Que dentro del cuerpito de nosotros va a llegar hasta una determinada organela celular, fíjense todo el recorrido que hace, para que esta organela lo que tenga que hacer es transformarla de alguna manera y convertirla en una molécula de oxígeno. Y si ustedes hacen memoria, yo hace mucho tiempo les dije, sus neuronas, su sistema nervioso y prácticamente todas las células del cuerpo necesitan dos cosas para funcionar. Número 1, oxígeno y número 2, glucosa. Y adivinen a partir de dónde llega esa glucosa. Efectivamente, a partir de la alimentación. Entonces, a partir de la palabra metabolismo surge esta otra definición, que es la de rutas metabólicas. ¿Qué son las rutas metabólicas? Bueno, vamos a desarmar a la frase en dos. Por empezar, la definición de ruta, me imagino que todo el mundo, ustedes en este momento se están imaginando una ruta, ¿sí? Y efectivamente eso es, desde un punto de origen hasta un punto de llegada, ¿sí? Solamente que en este caso, como estamos en biología, en anatomía, lo que estamos determinando es una cuestión metabólica, es decir, es el caminito que sigue esa macromolécula desde el momento en que ingresa, en que es ingestado, ¿sí? A través de la cavidad oral y es desarmado en miles y miles de pedacitos para obtener esas estructuras fundamentales que son esos átomos o bien esas moléculas fundamentales y que van a dar lugar a la producción de esos, a la generación de todos los procesos biológicos. Entonces, fíjense, ustedes lo que se van a estar comiendo es un gran pedazo de galletita, pero resulta que esa galletita, luego de ser incorporada, ¿sí? Va a sufrir una serie de transformaciones, ¿sí? Va a seguir una serie de pasos, esa es la ruta, ¿sí? En los cuales se va a ir desarmando, ¿sí? Y a eso hace referencia la palabra metabolismo, ¿sí? Hasta llegar a sus estructuras principales. Y esas estructuras principales tan chiquititas son las que van a ingresar a las células, ¿sí? Van a interconectarse con unas organelas que hay ahí que se llaman mitocondrias, y estas mitocondrias lo que van a hacer es transformarlas en estructuras fundamentales como son el oxígeno, por ejemplo, y el agua. Entonces, fíjense que me fui de lo grande a lo más chiquito. Entonces, ahora es momento de ir de atrás para adelante y pensar que nuestras células son las mínimas unidades de vida. En las células ustedes ya saben que tenemos un núcleo, porque somos células eucariontes, ¿sí? Y tenemos un montón de organelas. Y entre esas organelas hay una súper importante, que es la mitocondria. Cuando estudiamos la mitocondria, yo les dije a ustedes, la mitocondria es la usina eléctrica de la célula, es la que genera la respiración celular, es la que genera la energía. Y de ahí viene esta ruta metabólica, de ahí viene este metabolismo, ¿sí? Y de ahí viene la importancia de la glucosa, porque la mitocondria lo que hace es tomar la glucosa y transformarla justamente en oxígeno, en agua y en energía. Pero resulta que para que la glucosa llegue a la célula, ¿sí? La glucosa, una vez que ustedes la incorporan, ¿sí? Los hidratos de carbono, una vez que ustedes los incorporan, van sufriendo una serie de pasos, una serie de rupturas sucesivas. Ese proceso tiene un nombre, esa ruptura sucesiva tiene nombre, ¿sí? Y se lo vamos a poner dentro de un ratito para no marearlos ahora. Esas moléculas de glucosa quedan disueltas en la sangre y de alguna manera tienen que llegar a la célula. ¿Y cómo hacen para llegar a la célula? Bueno, son ayudadas por una hormona que es secretada a partir del páncreas que se llama insulina. La insulina es la encargada de hacer que esas moléculas de glucosa ingresen a la célula. ¿Cómo ingresan? A través de la membrana plasmática, eso como ya lo habíamos visto. Y una vez que ingresan adentro de la célula, hay un montón de grupitos de mini trabajadores, si quieren llamarlos así, ¿sí? Que van a estar agrupados de acuerdo al sindicato al que pertenezcan. Va a haber mini trabajadores que van a pertenecer al sindicato de las proteínas, otro al de los hidratos de carbono, otro al de los lípidos y otro al de los ácidos nucleicos. La cuestión es que los mini trabajadores que trabajan justamente para todo lo que es
el comercio de los hidratos de carbono, van a ir a buscar a esa glucosa, la van a recibir, le van a dar la bienvenida dentro de la célula y la van a llevar hacia la mitocondria. En la mitocondria, una vez que la glucosa ingresa, va a sufrir también una serie de pasos, ¿sí? Ahí tenemos otra ruta, para ser convertida totalmente en tres cosas que nosotros necesitamos principalmente para funcionar como seres integrales. Energía, que en la célula se llama ATP, ¿sí? Oxígeno, que es fundamental para que nosotros podamos llevar a cabo todos nuestros procesos biológicos, y agua. Otra molécula fundamental, acuérdense que ustedes están hechos entre un 70 y un 80% de agua. Entonces fíjense el laburo que tiene la mitocondria también. Estos mini trabajadores se llaman enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos. Lo que hacen las enzimas básicamente es tomar lo que necesiten en el momento que necesitan y acelerar los procesos biológicos. Esto significa que una vez que la glucosa se acerca a la membrana plasmática para poder querer entrar a la célula, estos mini trabajadores la van a recibir, ¿sí? Y rápidamente la van a empezar a desarmar y llevarla a la mitocondria. Para que en la mitocondria nuevamente esta molécula sufra un montón de transformaciones que van a dar lugar a estos tres productos que son esenciales para nuestra vida. ATP, que es energía, ¿sí? Oxígeno y agua. Pero en el mismo proceso que la mitocondria hace eso, en ese mismo proceso, aprovecha esta mitocondria para liberar a la célula dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono, ¿sí? Que es un resabio tóxico de todo lo que la célula estuvo trabajando hasta ese momento, va a ser liberado, pero en sentido contrario. La glucosa ingresa, el dióxido de carbono es necesario que sea expulsado de la célula porque es tóxico. Entonces, fíjense cómo es esa ruta, ¿sí? Que en definitiva siguen todas las macromoléculas, pero en este caso la que más nos va a importar porque es la que interviene en el proceso de respiración, tanto celular, ¿sí? Como biológico, es el oxígeno o la glucosa, ¿sí? Esta glucosa que va a seguir una serie de pasos, por eso hablamos de metabolismo, ¿sí? O de ruta metabólica, en particular en este caso de la glucosa, ¿sí? Y que va a ser catalizado por unos trabajadores celulares que son enzimas. Estas enzimas lo que van a hacer es ir transformándola de a poquito, ¿sí? Para obtener tres productos finales que son oxígeno, agua y energía. Y de nuevo, el sistema hombre como sistema integral, ¿sí? De materia intercambia permanentemente materia y energía con el medio. Este intercambio de materia y energía con el medio da lugar a ese proceso que nosotros conocemos como homeostasis. Es un equilibrio que se da con el medio, pero es un equilibrio que es dinámico, ¿sí? Por eso se le dice que es un equilibrio que es estacionario, es un equilibrio que es estacionario. ¿Por qué? Porque el hombre tiene esa particularidad de adaptarse al medio. Ustedes no me creen, pero es el sistema nervioso el que los adapta a ustedes al medio. Cuando hace frío, se ponen un buzo. Cuando hace calor, se sacan el buzo. Ese sistema de conservación o de autopreservación que el hombre tiene lo convierte en un sistema abierto de intercambio permanentemente de materia y energía con el medio, pero en estado estacionario porque tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones del medio. Recuerden ustedes que nosotros hablamos de un equilibrio con el medio en estado totalmente de equilibrio cuando el cuerpo, básicamente cuando el ser humano, básicamente cuando el paciente muere. Entonces llegamos a estas dos palabras, que se llaman anabolismo y catabolismo, anabolismo más catabolismo, hacen al resumen final, al producto final de la ecuación que se llama metabolismo. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Quiero decirles que el metabolismo resulta de estos dos procesos, del catabolismo y del anabolismo. ¿Por qué? Bueno, les acabo de decir, cuando ustedes ingestan, ¿sí? Cuando ustedes ingresan esas macromoléculas, estas macromoléculas van a sufrir procesos de ruptura sucesivos, van a pasar por distintas rutas metabólicas de acuerdo al tipo de macromolécula que se trate. Ese proceso por el cual las macromoléculas sufren rupturas sucesivas, a eso se lo llama catabolismo. Y si ustedes leen el concepto que está puesto aquí en esta diapositiva, dice degradación de sustancias complejas a sustancias más simples. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo desarmo? ¿Puedo volver a armar? Claro, ustedes cuando desarman macromoléculas,
están en definitiva desarmando átomos, ¿sí? Van a dejar sueltos átomos. Y resulta que estos átomos en el cuerpo de ustedes se pueden volver a juntar para formar estructuras más complejas, como vinimos viendo en la primera parte de la materia. A ese proceso que es inverso al de ruptura, es decir, al proceso de formación, se lo denomina anabolismo. Entonces, los procesos de catabolismo y de anabolismo dan lugar, ¿sí?, a un proceso muy general, que es el que ustedes hacen permanentemente en el cuerpo, que les permite intercambiar materia y energía con el medio, que es el metabolismo. Y si ustedes miran también en la diapositiva que está aquí, se van a dar cuenta. ¿Qué es el catabolismo? Bueno, es la ruptura de una molécula compleja a moléculas más simples, ¿sí? ¿Y qué es el anabolismo? Bueno, a partir de estas moléculas simples que se pueden volver a juntar o a unir con otras a través de uniones químicas, que son las que vimos en la primera parte de la materia, van a volver a dar lugar ¿a qué? A moléculas complejas de nuevo en el cuerpo. Y todos los procesos biológicos que suceden en nuestro cuerpo, ¿sí?, incluido el proceso de respiración, ¿sí?, se van a dar a partir de estos dos procesos juntos, del catabolismo y anabolismo, que juntos conforman esa gran palabra que se llama metabolismo. Ahora, ¿por qué hablamos de rutas metabólicas? Bueno, las rutas metabólicas son la seguidilla de pasos que sufren estas macromoléculas que ustedes consumen, ¿sí?, para transformarse en pequeñas porciones de materia que van a volver a ser reutilizadas por el cuerpo, ¿sí?, para seguir realizando funciones vitales. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy, muy grande, pero para que ustedes se den cuenta. El riñón de cada uno de ustedes filtra determinada cantidad de sangre por día. En ese filtrado que se lleva a cabo en el nefrón, en la unidad anátomo-funcional del riñón, ¿sí?, hay unas células muy particulares que lo que van a hacer es, de alguna manera, seleccionar de toda esa sangre que llega aquellos elementos que son desechos, ¿sí?, y aquellos elementos que pueden volver a la circulación general porque el cuerpito de ustedes los va a volver a necesitar. Por ejemplo, el sodio, ¿sí?, el potasio. Ahora, algunas sustancias van a ser de desecho y son las que ustedes sacan con el pis, ¿sí? Quizás en ese filtrado sanguíneo se detecte demasiada cantidad de agua. Bueno, habrá que sacar lo que sobre, ¿sí? Por eso, cada vez que ustedes van a una fiesta y consumen mucho alcohol, el riñón de ustedes empieza a trabajar de manera muy acelerada y ustedes van 25 veces a la noche al baño, ¿sí? De la misma manera, no solamente trabaja el riñón, sino que también empieza a trabajar el hígado, ¿sí?, y trabaja el páncreas y trabaja el sistema digestivo. Y en determinado momento, cuando el sistema nervioso ve que todos los sistemas están trabajando a full porque ustedes se están chupando como locos, entonces lo que dice directamente el sistema nervioso es, bueno, es momento de apagar al humano, así que lo mandamos a dormir. Y en ese momento en que ustedes se van a dormir, mágicamente, ¿sí?, probablemente durante esas horas que duerman no se acuerden absolutamente de nada, es más, quizás ni hasta sueñen, ¿sí?, el sistema nervioso va a arreglar todo eso que se rompió, es decir, va a restablecer los parámetros basales, ¿sí? Pero mientras ustedes duermen, mientras ustedes están apagados, el cuerpo de ustedes sigue trabajando. Bueno, hará procesos catabólicos y anabólicos en silencio sin que ustedes se despierten. Por ejemplo, es muy probable que durante la cantidad de horas que ustedes duerman a la noche, ¿sí?, o en el momento en que duerman, ni siquiera se levanten a hacer pis. Y eso es porque el cuerpo entra en un modo ahorro de agua, ahorro de batería. Y está trabajando permanentemente durante esas horas que ustedes están apagados para limpiar. Entonces, a la mañana cuando ustedes se levanten, lo primero que van a ir a hacer, salvo que sea vomitar, ¿sí?, es ir a hacer pis. Entonces viene la palabra clave. ¿Por qué necesito glucosa? Bueno, en primer lugar necesito glucosa porque la glucosa es lo que mantiene vivo a mi sistema nervioso. Las neuronas viven básicamente gracias a dos elementos, el oxígeno, ¿sí?, y la glucosa. Y el cuerpito de ustedes vive gracias a la glucosa. Las células de ustedes viven gracias a la glucosa. ¿Por qué? Porque dentro de las células, ¿sí?, están las mitocondrias y son las mitocondrias las que van a tomar esa glucosa y la van a transformar en energía, en oxígeno y en agua. Fíjense las tres cosas que son necesarias para funcionar en el cuerpo.
Entonces, vamos para atrás en la materia y hagamos un recorrido desde el inicio hasta ahora. Las células que cumplen con una misma función, tienen un mismo origen embrionario, se van a agrupar para formar tejidos. Los tejidos se van a agrupar para formar órganos. Los órganos que cumplan con un determinado parámetro y estén determinados a cumplir determinada función, van a formar parte de un sistema. Entonces, fíjense cómo de lo macro, la palabra sistema, llegamos a lo más chiquito, de la célula. Quiere decir que todas las reacciones biológicas, chicos, todo lo que pasa en cada uno de sus sistemas parte desde una célula y desde la célula misma, desde la mitocondria, que va a ser la encargada justamente de transformar esa glucosa en los 3 elementos que ustedes necesitan, que son el agua, la energía y el oxígeno. Pero en el mismo proceso, no se olviden que lo que la célula va a hacer es también sacar ese dióxido de carbono que generó, ¿sí? Entonces aprovecha que la glucosa entra para sacar el dióxido de carbono. Esta imagen que ustedes ven ahí es básicamente lo que yo les estuve contando hasta ahora, ¿sí? Ustedes ingresan macromoléculas, vamos a tomar el caso de los hidratos de carbono, porque es el que más me interesa en este momento, ¿sí? La glucosa va a quedar dispersa en la sangre. Va a ser la insulina, que es una hormona, ¿sí? De origen peptídico, que va a ser producida por el páncreas, la que va a ser la encargada de distribuir esa glucosa a todos los tejidos y a todas las células del cuerpo que lo necesiten, ¿sí? Una vez que la glucosa llega a las células, como estamos acá en esta parte de la imagen, va a ingresar, ¿sí? En ese ingreso va a ser recibida muy gentilmente por estos mini trabajadores que se llaman enzimas, ¿sí? Y la van a llevar hasta las mitocondrias. En las mitocondrias esta glucosa va a seguir una serie de pasos, es decir, una serie de rutas metabólicas, ¿sí? Cuyo producto final va a ser la obtención justamente de agua, de energía y de oxígeno, que nuevamente después va a dirigirse hacia la circulación general y va a llegar justamente, fíjense, a todos los órganos y sistemas. Entonces, ¿por qué es importante la glucosa? Bueno, porque básicamente, y no por nada, siempre yo se las doy a ustedes como primer nivel de importancia, ¿sí? Es, en primer lugar, porque los hidratos de carbono son altamente solubles en agua, y en segundo lugar, porque dicen los libros que son los que les da energía, y efectivamente, acá tienen la respuesta del por qué. Porque gracias a eso, la mitocondria toma esa glucosa y la transforma en oxígeno, la transforma en agua y la transforma en energía, que son las 3 cosas que ustedes necesitan para vivir. Sobre todo teniendo en cuenta el concepto del hombre como ser termodinámico e integral, que todo el tiempo intercambia materia y energía con el medio, ¿sí? En un equilibrio que no es estático, sino que es estacionario, porque el hombre tiene la capacidad de poder adaptarse a las condiciones que imprime el medio. Y entonces llegamos a la parte final, ¿sí? A la parte final de este primer video, en el que básicamente acá lo que les vamos a mostrar, cómo es esa ruta metabólica que sigue la glucosa. Bueno, cuando la glucosa es bienvenida en la célula por estos mini trabajadores que son las enzimas, ¿sí? La glucosa va a sufrir una serie de procesos, una serie de rutas metabólicas por estos mini trabajadores. La primera de ellas va a ser la glucólisis, ¿sí? Si desarmamos la palabra, nos queda dividida en dos. Gluco viene de glucosa, lisis es ruptura. Y esto es la ruptura de la molécula de glucosa para obtener una molécula de piruvato, ¿sí? No importa el proceso, ustedes quédense tranquilos. La cuestión es que gracias a esta glucólisis nosotros vamos a obtener, fíjense aquí debajo, ¿sí? ATP. Y esta es energía que nosotros vamos a necesitar. Pero asimismo, fíjense, también vamos a obtener agua, ¿sí? Dióxido de carbono y por supuesto oxígeno, ¿sí? Entonces son las 3 cosas que nosotros vamos a necesitar. Una vez que la glucosa ingresa a la célula, va a sufrir 3 transformaciones. La glucólisis por un lado, el ciclo de Krebs, que es un proceso que tiene 8 pasos de duración, y la cadena transportadora de electrones o la fosforilación oxidativa, o en su defecto la fermentación, que es otro proceso, ¿sí? Pero todos ellos, el objetivo final que tienen es la ganancia neta, ¿sí? De agua, la ganancia neta de energía, de oxígeno y sobre todo sacar hacia el exterior de la célula,
¿sí? El dióxido de carbono que es tóxico. Y de nuevo, ¿para qué se hace todo esto? Bueno, para que nosotros mantengamos un equilibrio con el medio, ¿sí? Nosotros de nuevo somos seres termodinámicos que estamos en permanente contacto e intercambio de materia y energía con el medio, ¿sí? Es un equilibrio, acuérdense que es estacionario, no es estático. El único momento que es estático es en el momento de la muerte, ¿sí? ¿Y por qué es necesario hacer eso? Porque tenemos esa característica de autopreservación, ¿sí? De adaptación. Nosotros nos podemos adaptar al medio. Y adivinen quién es el responsable de que ustedes se adapten al medio. Bueno, el sistema nervioso. El sistema nervioso es quien los va a adaptar a ustedes al medio a través de unos sensores particulares que hay en el cuerpo que se van a llamar receptores justamente neuronales, son neuronas, que van a permitir que ustedes se adapten no solo a las condiciones del medio, sino también a las condiciones internas. Entonces, fíjense la importancia de la molécula de glucosa y, de nuevo, como dijimos en las primeras clases, ustedes necesitan dos cosas para funcionar, sobre todo su sistema nervioso, oxígeno y glucosa. Cuando la frase dice no le llega agua al tanque, ¿sí? Estamos haciendo referencia justamente a esto, no está llegando oxígeno, ¿sí? No está llegando demasiado oxígeno. Y esto pasa muchas veces en la clínica, les va a pasar a ustedes un montón de veces cuando vean que los pacientes quizás tengan esta condición de hipoxia, así que esté llegando poco oxígeno al cerebro. Entonces, fíjense la importancia, ¿sí? Y por qué la relación con la adaptación del ser humano al medio con la importancia de la molécula de glucosa. No los voy a aburrir más ahora en este video, pero bueno, era para introducirlos un poquito en la temática. Eh, Esto que ustedes acaban de ver es lo que se conoce como proceso de respiración celular. ¿Dónde se produce? En la mitocondria. ¿Y qué es lo que va a hacer esta respiración celular? Bueno, básicamente va a degradar la molécula de glucosa para obtener tres cosas: agua, energía y oxígeno, que son las tres cosas que ustedes necesitan para vivir. Así que nos vemos en el próximo.